Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mantenga ahí su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 2. Aquí en este capítulo, amado hermano, iglesia, comienza el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. No sabemos por qué, si habían más iglesias, por qué solo 7. Pero lo que sí tenemos claro es que el mensaje de estas iglesias son todos diferentes, son todos distintos. Todas las iglesias tienen virtudes y defectos distintas. En su gran mayoría difieren una de la otra. Algunos predicadores sugieren que estos mensajes de las iglesias representó distintos periodos de la iglesia cristiana. Pero nosotros creemos que desde que nació la iglesia en el Pentecostés, los mensajes de las 7 iglesias representan a la iglesia general de Cristo. En todo tiempo, en toda época. Y conforme vayamos estudiando las iglesias, usted y yo nos vamos a dar cuenta que cada mensaje es aplicable a nuestra vida, que cada exhortación es aplicable a nuestra vida, que cada consolación es aplicable a nuestra vida. La iglesia de Cristo de este siglo, desde su nacimiento hasta el día de hoy, la iglesia cristiana ha tenido estas virtudes y ha tenido los mismos defectos de las 7 iglesias del Apocalipsis. Por lo cual la palabra del Señor dice en Apocalipsis 1:19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ve que Jesucristo le dice al apóstol Juan mediante visión: escribe las cosas que son. No las cosas que pasaron, no las cosas que pasó la iglesia, sino las que son, las verdaderas, las que permanecen. Y también escribió las que han de pasar después de que Cristo nos lleve. Amén. El mensaje, vamos a estar hoy analizando, escudriñando el mensaje a los cristianos en Éfeso y a la iglesia actual. Diga el Señor: este mensaje es para mí. Este mensaje es para mí. Número 1, el remitente. ¿Quién es el escritor de las cartas a las iglesias? Es Cristo glorificado. Es Jesucristo ya glorificado. Vamos a ir analizando verso por verso. Dice el verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que escribe esta carta para la iglesia de hoy también es Jesucristo. Y vea qué hermoso. Dice, Él se representa a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha. Y si usted y yo vemos el verso 20 del capítulo 1, dice que las 7 estrellas son los ángeles, los pastores, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que el mismo Jesucristo se representa como el que tiene a los pastores en su mano derecha. Por eso es, amado hermano, que los pastores de sana doctrina, a pesar de los tiempos, a pesar de los cambios que ha sufrido el evangelio, aún hay un remanente que permanece. No porque sean muy cargas, no porque ellos han querido, sino porque el mismo Jesús dice: el que tiene a las 7 estrellas en su diestra, el que tiene a los pastores en su mano derecha. Por eso es que aún hay un remanente, porque el Señor los ha guardado, porque el Señor los ha sostenido. Y dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Además nos dice: yo, Jesucristo, ando en medio de las iglesias. Ando examinando con ojos de fuego. Ando examinando la vida espiritual de cada hermano, de cada hijo, de cada creyente.
no es cualquiera. El que escribe esta carta cuida a los pastores, los tiene en su mano derecha y además se pasea en medio de la iglesia de Cristo. No es un Dios lejano, no es un Dios allá arriba. Dice que Él se pasea en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia de Cristo, para analizar su condición espiritual. Porque ese es el propósito de estos mensajes: analizar la condición espiritual de la iglesia. Así que el Señor hoy vamos a analizar. El Señor hoy va a examinarnos cómo está nuestra condición espiritual. En el verso 2, ¿qué comienza diciéndole el Señor a la iglesia? La primera estrofa, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras. Lo primero, amado hermano, que el creyente debe tener claro, debe tener así arraigado a su corazón, arraigado a su vida, es que Dios conoce todo lo que usted y yo hacemos, pensamos y decimos. Por eso este remitente que es Cristo comienza diciéndole a la iglesia de hoy: yo conozco tus obras. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4 verso 9. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de los Corintios. 5:9. 2 de Corintios capítulo 5 verso 9 y 10. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Está hablando del Señor. Verso 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que el apóstol hace referencia que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La Biblia lo describe como el juicio del trono blanco, donde allí vamos a ser premiados o vamos a ser condenados. Porque así mismo dice Pablo, vamos a ser retribuidos por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. El Señor conoce todo, iglesia. Dice Romanos 14:2, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted y yo somos responsables de lo que hacemos por nosotros mismos. Es decir, la mamá, el papá, la esposa, el esposo, aún ni la pastora estará para defendernos. Aún ni siquiera teniendo padres inconversos, una esposa inconversa o un esposo inconverso, podríamos justificarnos delante de Dios de nuestra vida espiritual. Porque muy claro dice la palabra ahí en Romanos que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Usted solito ante Dios, yo solita delante de Dios, le tendré que dar cuenta por las decisiones que tomé y por las decisiones que dejé de tomar. Porque no solo por lo que hacemos, sino por lo que no hacemos, por lo que hemos dejado de hacer, tenemos que darle cuenta al Señor. Si su familiar no quiere buscar de Dios, busque usted. Si su familiar, su esposo o su esposa no quiere nada con Dios, busque usted. Corre por tu vida. Corre por tu vida.
Corre por tu vida, iglesia. La salvación no depende de nadie. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que tu salvación y la mía no depende de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de la pastora, de los líderes. Gloria a Dios que depende de mí. Así que yo decido, yo hago los cambios que sean necesarios en mi vida para ser salvo. No dependo de nadie. Imagínese lo triste que sería que usted dependa de su cónyuge para ir a orar. ¿Cuántas veces no iríamos a orar? Tenemos que esperar estar juntos. Tenemos que esperar estar los dos en un mismo sentir. Pero no, usted solito, usted solita deciden amar a Dios. Decidimos seguir a Cristo. Hay ciertas características que debe tener el creyente que el Señor le resalta a esta iglesia. De Apocalipsis 2. Le dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor. Es muy fácil señalar a la iglesia de Éfeso por la falta de amor, pero examinémonos hoy nosotros si aún las características y las virtudes que había en esa iglesia las tenemos nosotros. Porque a veces nos enfocamos, perdió el primer amor. Pero ¿tendremos nosotros aún las buenas características? ¿O nos hará falta lo malo y lo bueno también? Arduo trabajo. Le dice el Señor, era una iglesia que trabajaba en la obra. Era una iglesia esforzada. Era una iglesia que lo que hacía, lo hacía con empeño, con dedicación, con todas sus fuerzas, con todo su esfuerzo. Eso es arduo trabajo. Poner muchas fuerzas, mucho empeño en realizar algo. Y no solamente trabajaba mucho en la obra. No solamente era una iglesia que iba, predicaba y hacía lo que tenía que hacer en el ministerio, sino que era una iglesia llena de paciencia. Y es porque, amado hermano, usted y yo como iglesia tenemos que ser llenos del fruto del Espíritu de la paciencia. Cuando se habla del fruto de la paciencia, es la capacidad que usted y yo adquirimos mediante el Espíritu Santo para soportar la prueba, para soportar el sufrimiento, para soportar la aflicción, para pasar los desiertos y aún así no desmayar, y aún así no rendirse, y aún así no negar la fe, sino más bien seguir trabajando porque saben quién espera, sino más bien seguir creyendo en Dios porque saben quién confía. No recibo lo que pido, pues tengo paciencia. No recibo lo que estoy esperando, pues sigo creyendo, sigo perseverando, sigo yendo a la iglesia, sigo orando, sigo creyendo, porque el Espíritu me ha dado paciencia. Es la capacidad de esperar en Dios. No es echarse a morir. No es ya no sucedió, ya voy a dejar de orar. No. Es seguir trabajando, seguir creyendo, seguir confiando con paciencia, confiadamente en Dios. Le dice el Señor también: he visto que no puedes soportar a los malos. Y esto es súper interesante. Esta iglesia no permitía nada de pecado dentro de la congregación. Esta iglesia tenía los ojos abiertos, examinando si había
había maldad dentro de la iglesia, si había pecado dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Cristo. Y no solo eso, sino que comenzaron a haber falsos apóstoles, falsa doctrina. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuídate de la doctrina, permanece en lo que has creído, le dice. Permanece en lo que has aprendido desde niño, en lo que te enseñó tu madre y tu abuela Loida, en ello permanece. Porque en Éfeso, al igual que hoy, había mucha falsa doctrina. Y esta iglesia no solamente trabajaba mucho, no solamente tenía paciencia, no solamente no soportaba a los malos, sino que aún examinaba a los que decían ser apóstoles y dijeron: mentirosos, falsos, no son siervos de Dios, no son siervos del Altísimo. Tenían discernimiento, había dones, tenían específicamente el don de ciencia para discernir entre los espíritus, para discernir si en un siervo que hablaba muy bonito había maldad, había mentira, había falsedad. Eso era la iglesia. Y yo digo, pues gloria a Dios, ¿tendremos nosotros eso? ¿Estamos nosotros cumpliendo aún con las cosas buenas de Éfeso? ¿Estamos trabajando arduamente? ¿Estamos teniendo paciencia? ¿O cualquier embate nos desanima, nos tira al suelo? ¿Estamos realmente depurando la doctrina? ¿Estamos realmente no permitiendo pecado? Verso 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor. Esta iglesia era una iglesia sufrida por predicar el nombre de Cristo. Se esforzaba por mantenerse fiel a la doctrina. Era una iglesia esforzada por mantenerse fiel a la palabra de Dios, a Jesucristo. Y aquí quiero mencionar un poco de lo que había experimentado esta iglesia. En el libro de los Hechos, Pablo describe en reiteradas ocasiones las visitas a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada, creo que por Pablo, el apóstol Pablo y Apolos. También estuvieron Priscila, Aquila, y también el primer obispo fue Timoteo, un joven. Y lo primero es que cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra 12 hombres que habían creído en Jesús. Se encuentran una congregación de 12 personas. Y se vuelve el apóstol Pablo y les dice: ustedes ya recibieron al Espíritu Santo. Esto está en Hechos 9 para el que quiera escudriñar un poco lo de la iglesia de Éfeso. Y se acerca el apóstol Pablo y le dice: ya recibieron al Espíritu Santo. Y se vuelven ellos y dice: ¿quién es el Espíritu Santo? No sabemos. Entonces viene el apóstol y comienza a orar por ellos. Y cuando les impone las manos, son llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Luego de esto los lleva y son bautizados en el nombre de Jesús. Número 1, la iglesia recibió al Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso fue llena del poder del Espíritu Santo, porque no solamente hablaban en lenguas, sino que profetizaron. Vino a ellos palabra de Dios, vino a ellos palabra directa de Dios. Hubo un gran avivamiento en la iglesia de Éfeso. Tanto así que el apóstol Pablo fue en la iglesia donde más permaneció, de 2 a 3 años estuvo allí. Porque hubo un gran mover del Espíritu Santo en la iglesia de Éfeso. Fue tan grande, iglesia,
el avivamiento, que en ese mismo capítulo de Hechos 19 menciona que hubo milagros extraordinarios. Y yo creo que cuando la Biblia dice extraordinario, es porque eran milagros extraordinarios. Era algo fuera de lo común. Dice que era tal el poder de Dios que traían los paños y los delantales de los enfermos. Pablo oraba por esos trapos, por esas mantas, y se los llevaban y se los ponían encima del enfermo. Y dice que los enfermos eran sanados y los espíritus malos salían de ellos. No había necesidad de liberación, no había necesidad de que estuvieran ahí 3 orando alrededor. Solamente un limpión, un delantal por el cual había orado el apóstol. Allá se iba kilómetros y allá había libertad y allá había sanidad. Ese fue el poder de Dios que experimentó Éfeso. Ese fue el mover del Espíritu Santo. Que también se aparecieron unos hombres y dijeron: si estos echan fuera demonios, yo también. Y agarraron a un endemoniado y le dice: os conjuro. Y se vuelve el demonio y dice: a Pablo conozco y a Jesús también. ¿Ustedes quiénes son? Y dice que les destruyó la ropa y salieron corriendo. Entonces, asombrados del milagro, magos que habían en Éfeso trajeron sus libros y los quemaron y dieron su vida al Señor. Yo quiero ese Cristo. Renunciaron a la magia, renunciaron al poder de las tinieblas. Dígame si eso no fue un avivamiento. Dígame si eso no fue ver el poder del Espíritu Santo manifestarse en la iglesia. Algo de lo que estamos escasos también hoy día. Algo de lo que la iglesia de Dios está escasa, porque no queremos pagar el precio. Y dice la palabra que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Así comenzó a crecer esta iglesia. Y en el verso 6 de Apocalipsis 2, el Señor también exalta que la iglesia aborrecía las obras de los nicolaitas. Sobre eso vamos a verlo en otra iglesia que habla específicamente de ello. Pero había también una igualdad de la iglesia con el Señor. También aborrecían lo que Dios aborrecía. Hay derecho de aborrecer lo malo. Vea que dice que aborrecía la obra de los nicolaitas, no a los nicolaitas, a las obras que son malas. Por eso usted tiene derecho a estorbarle a algún familiar que esté haciendo algo malo. No en contra de él, sino de la obra que él hace. Esta iglesia también aborrecía lo que Dios aborrecía. Esta iglesia tenía grandes virtudes, y una de las más grandes y difíciles en este tiempo es mantener la doctrina. No dejar que entren lobos rapaces, les escribió Pablo. Porque cuando yo falte, les dijo Pablo, se levantarán lobos rapaces que arrasarán con el pueblo. Y se levantarán hombres con doctrinas humanas. Cuídense de eso, les escribió Pablo a Éfeso. Y esta iglesia lo había logrado. Esta iglesia había logrado depurar la doctrina. Había logrado detectar los falsos apóstoles, los malos, el pecado, lo liberal dentro de la iglesia. Lo había logrado. Y yo soy sincera, si yo analizo esas características, yo diría, en
entonces, ¿qué tenía malo? Porque inclusive en el verso 3 dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, imagínese usted y yo con todas esas características. Nos sentiríamos muy cargas, nos sentiríamos ya muy bien delante de Dios. Porque muchas veces defendemos la doctrina y por ello creemos ser muy importantes, ser muy santos. Entonces, ¿cuál fue el error de esta iglesia? ¿Qué fue lo que el Señor le señala? ¿Cuál fue el pecado? Verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Esta fue la llamada de atención del Señor Jesucristo hacia su iglesia. Y por eso le digo que no fue solo para ellos, que es la misma llamada de atención hoy para cada uno de nosotros. Examinémonos hoy, iglesia, ¿cómo está nuestro primer amor? Dice: has dejado. No te lo quitaron, no te lo robaron, lo dejaste. Y cuando usted y yo dejamos algo botado es porque no era tan importante. Porque yo le digo que se nos puede quedar botado otra cosa menos las llaves del carro o menos el celular. Algún encargo, algún mandado se nos queda, pero el celular allí lo andamos. Cuando dejamos algo es porque no le tomamos tanta importancia. Y eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de hoy: has dejado el primer amor. En otras palabras, me han dejado de amar como yo los he amado. Y no es para menos. La palabra describe: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, una manera indescriptible, una manera que usted y yo tal vez no la podemos entender. Porque si usted comienza a escudriñar esto, ¿por qué? ¿Por qué vendría Jesús a morir por un pueblo tan malo como este? Por un mundo tan rebelde como este. ¿Por qué? No entendemos ese amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta no es la condenación del mundo, dice la palabra, sino que la luz vino y los hombres no quisieron la luz y los hombres prefirieron las tinieblas. Esa es la condenación del mundo. No fue el sacrificio que condenó al mundo, fue la decisión del hombre de preferir las tinieblas antes que la luz. No es para menos que el Señor le exija a su pueblo, que el Señor desee que la iglesia le ame tan solo un poco de como Él nos ha amado. Él vino y dijo: me voy a hacer maldición, porque la palabra dice que maldito todo el que muriere colgado en un madero. Se hizo maldición, cargó tu pecado y el mío. Tan pesado era que en un momento el Padre apartó la mirada de Jesús, porque era tanto el pecado. Usted se imagina, no son las mentiras, no es la lascivia solamente. Cargó con violaciones, con abusos, con tortura, con narcotráfico, prostitución, femicidios. Todos los hechos más sangrientos que usted se pueda imaginar. ¿Sabe con cuál pecado cargó también?
hasta con el de Hitler, cuando mató a su pueblo, a los judíos. Hasta ese que usted podría decir, ah, no, ese no tiene perdón de Dios. Cargó con todos los pecados del mundo, que en un momento el Padre no soportó y quitó la mirada. Y se volvió Jesús y le dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sin haber pecado, sin haber hecho absolutamente nada malo, solamente servir, obedecer, libertar y obedecer, sanar y obedecer. No es para menos que la iglesia deba amarle a Él por encima de todo. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento, iglesia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. El primer amor es cuando estamos tan agradecidos con Dios por la salvación, que toda mi vida gira en torno de obedecerle y servirle. Por eso es que se experimenta en los primeros meses de la conversión, porque hay tal agradecimiento de que Dios me encontró, de que Jesús me salvó, de que Cristo me amó, que todo pasa en segundo lugar y Dios es lo primero, porque estoy tan agradecido con Dios. Gloria a su nombre. El primer amor es un deseo intenso. Un deseo intenso. Es lo que usted más anhela. Es lo que usted más desea. Es un deseo intenso de amarle. De estar en su presencia y de agradarle en todo. Agradarle en todo. Es amar a Dios por encima de todo. Y esa es la primera pregunta de hoy. ¿Estamos amando a Dios por encima de todo? Dice la palabra que el que no, creo que dice el que no aborrece a padre y madre, no es digno de mí. No es que lo odie, es que el que ame más a papá o a mamá, el que ame más a la esposa, a un hijo, los trabajos, las metas, los anhelos terrenales, no es digno de Jesús. En otras palabras, el que ame más otra cosa que a mí no me merece. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Si Él nos amó por encima de todo. Hay aquí unos síntomas para poder identificar si hemos perdido el primer amor. La comunión con Dios, la búsqueda, la oración, la intimidad con Dios ha ido disminuyendo a tal punto de casi desaparecer. Solo en los cultos se lee la Biblia
y solo en los cultos se ora. Se me pasan días sin leer la Biblia, sin orar, sin comunión, sin intimidad. Señal de estar perdiendo el primer amor. La espontaneidad, la sinceridad, eso que sale de nosotros, eso que sale de nuestro corazón, fue reemplazado por frases repetitivas. Ya vengo al Señor y le oro siempre de la misma forma, siempre con las mismas palabras, siempre la misma cantidad de minutos. Porque no es que usted ore 5, 10, 15 o 30, pero si usted y yo nos encontramos orando y siempre da la casualidad que oramos lo mismo, hay algo allí de costumbre, hay algo allí de falta de espontaneidad, hay algo ahí como que está haciendo falta. Otra característica, hay pérdida de gozo y deseo de servirle a Dios. Esto es fuerte. Porque yo le digo algo, que todos nosotros fuimos llamados a servir de una u otra manera, en un altar o en las sillas o allá afuera. Pero todos hemos sido llamados a ser siervos. Y el siervo no hace otra cosa que trabajar. Cuando hay pérdida de gozo, de un anhelo, un deseo de servirle a Dios en la obra de Dios, estamos perdiendo el primer amor, o lo hemos perdido. Porque ya nada me mueve, ya no estoy tan agradecido como para trabajar para el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Nos conformamos con asistir a un templo, pero no queremos servirle. No quiero servirle, solamente me congrego y nada más. Pérdida del primer amor. Porque cuando uno se convierte y ama tanto a Dios, usted lo único que quiere es servirle. Señor, ¿para qué soy bueno? Señor, aquí estoy, úsame. Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero honrarte. Este otro punto, y yo creo que todos lo hemos vivido y tal vez algunos lo estén pasando. El venir a la iglesia se ha vuelto algo aburrido. No hay interés ni deseo de congregarme. Cuando se llega el día del culto y usted no está deseoso, usted y yo no estamos deseosos de ir a la iglesia, hemos perdido el primer amor. El encontrarnos en nuestra casa cansados, no, hoy no quiero ir. No, es que el culto hasta se ha vuelto aburrido. Pérdida del primer amor, iglesia. No hay otra razón. Si aquí está la presencia, si aquí está el Santo, si aquí está Dios, ¿por qué va a ser aburrido? ¿Por qué yo no voy a querer ir a la iglesia? Si no es que he dejado de enamorarme de Dios, si no es que he dejado de enamorarme de la presencia de Dios. Otro punto, la predicación no provoca cambios en mi vida. Lo que me predican, lo que escucho, no me hace cambiar. Es más, me voy para mi casa y ni siquiera me acuerdo lo que me predicaron para meditar en ello. Perdimos
el primer amor. Cuando yo escucho la palabra, es que es palabra de Dios, iglesia. Es la palabra que sana, liberta, santifica, la que nos transforma. Pero cuando esto deja de ser importante en mí, no hay otra razón de que ya no le amo como debo amarle. Hay muchos cristianos hoy que hemos escuchado mucha palabra y poca la hemos aplicado. Estamos tan concentrados en la sana doctrina que se nos olvida el amor a Dios. Estamos tan concentrados en que lo que me prediquen sea la sana doctrina, en que se vistan como sana doctrina, en que hagan y practiquen como sana doctrina. Estamos tan concentrados observando que se nos olvida quién es el importante. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Defendían la doctrina, pero se les olvidó el dueño de la obra. Enfriamiento en la vida espiritual, el cual se manifiesta con falta de oración y falta de comunión sincera con Dios. Y por último, falta de sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos volvemos insensibles a la presencia de Dios, cuando usted y yo se nos pasan días o meses que usted no siente la presencia de Dios, que te hace caer postrado y te quiebra y te hace llorar, hemos perdido la sensibilidad a la presencia de Dios. Dijo Jesús en el Monte de los Olivos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aunque usted sea hombre, llore. Olvídese eso, que los hombres no lloran. Los hombres lloran, las mujeres lloramos delante de la presencia de Dios. Usted y yo somos quebrantados delante de la presencia de Dios. Por eso, ¿hace cuánto tiempo no caes de rodillas llorando? ¿Hace cuánto tiempo, iglesia? Si ha pasado mucho el tiempo, hemos perdido el primer amor. Y así como estos síntomas, hay muchos más. Podríamos durar aquí todo el día. La reverencia. Pero ¿qué pasa con la iglesia actual? ¿Qué pasa con los cristianos de hoy? ¿Qué pasa con nosotros hoy? Que somos la iglesia de Cristo, que somos el pueblo escogido de Dios, que somos el pueblo que le ha visto, que le ha sentido, que le ha conocido, que vive para Dios, que ha sido comprado a precio de sangre. ¿Qué pasa con usted y conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? Ya no hay pasión, no hay compromiso, no hay un deseo de hacer la voluntad de Dios. Nos estamos llenando de cristianos que buscan ser fieles a una doctrina, que buscan ser fieles a un concilio o una denominación, que buscan depurar la doctrina. Algunos dicen: es que hay que depurarla, es que nos hemos ido contaminando y hay que volver más a la senda antigua, es que hay que señalar el pecado, es que hay que señalar lo que está bien y lo que está mal. Cierto. Pero ¿qué pasa con la fidelidad a Dios? ¿Qué pasa con el amor verdadero a Dios? ¿Qué pasa con eso? Jesús les dijo: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No habían dejado de amar a Jesús, pero ya no lo amaban como antes.
Por eso es que usted y yo podemos encontrarnos en una pérdida del primer amor sin darnos cuenta. Porque le seguimos amando, porque seguimos amando la palabra, porque seguimos amando la doctrina, porque seguimos amando a Dios, pero no como Él pide, pero no como Él manda, pero no como Él quiere. Por eso muchas veces nos hemos encontrado que perdimos el primer amor y todavía seguimos aquí. Por eso el Señor nos representa con esta carta y dice: es bueno todo lo que han hecho, es bueno todo el precio que han pagado, es bueno todo el esfuerzo que han hecho por volver a la senda antigua, por volver a la palabra verdadera. Yo los felicito. Pero examinémonos si le estamos amando como Él quiere. Examinémonos si estamos en el primer amor, día con día, meses tras meses, años tras años. Esto no es solo de amar a Dios. El evangelio no se trata solo de amar a Dios. Se trata de amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas. Iglesia, esto va más allá. En otras palabras, yo defino esto como: perdieron el temor de Dios y caímos en religiosidad. Dejamos de amarle sinceramente y nos quedamos únicamente con los diezmos, las ofrendas, los protocolos, las fiestas solemnes, las celebraciones. Nos quedamos solo con eso y dejamos de amarle. Cuando usted escuche la palabra o lea que dejaron el primer amor, de una vez piense en religiosos. Es sinónimo de religiosidad. Con conocimiento pleno de la palabra, pero sin pasión por servir. Con buenas obras, con buen comportamiento, pero sin comunión con el Espíritu Santo. Con talentos y dones, pero sentados en una silla. Congregándonos por costumbre y no por necesidad de la palabra. Buscando milagros, buscando panes, buscando peces, pero no buscando a Dios. A Jesús lo seguía una multitud de 3,000, 5,000. Los milagros de la alimentación fue de 3,000 y 5,000. ¿Y cuántos le esperaron en el aposento alto? ¿Cuántos, iglesia? Ni siquiera el 10% de la multitud que seguía al maestro, que había visto los milagros, que había recibido el pan y los peces, ni siquiera el 10% le amó, ni siquiera el 10% le esperó. Y usted cree que en estos últimos tiempos estamos muy bien. Y usted cree que en estos últimos tiempos, no, nosotros sí somos mayoría. Si el mismo Jesús terminó con una iglesia de 120, ¿qué va a hacer de nosotros? Si los mismos que vieron al maestro caminar no le amaron, ¿qué va a hacer de nosotros? Iglesias llenas, pero no hay necesidad de Dios, pero no hay amor por Dios definitivamente. Llenos de ritos, sacrificios, ofrendas,
pero su corazón está lejos, le dijo el Señor. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos. Lo que estamos viviendo actualmente no es nuevo. Lo que está viviendo la iglesia actual no es nuevo. Es una hipocresía, es una religiosidad con la que luchamos día con día. ¿Usted cree que el fariseo está en la Biblia por casualidad? No, el fariseo representa gran parte de la iglesia cristiana. Está allí para que usted y yo examinemos nuestra conducta y nos probemos a ver si estamos siendo religiosos como ellos o si realmente somos sus discípulos. Sabemos discernir entre lo santo y lo profano. Sabemos discernir entre la sana doctrina y lo liberal. Sabemos discernir entre si un hombre es un siervo de Dios o no. Sabemos lo que está mal y lo que está bien. Pero ¿de qué me sirve si no tengo el primer amor? ¿De qué le sirvió a la iglesia de Éfeso tener dones, tener un avivamiento, ser llenos del Espíritu Santo, ver milagros? ¿De qué le sirvió trabajar si al final estaba en pecado? Porque la pérdida del primer amor, y esto es lo más duro, es pecado. Es pecado. Y eso es lo que más tiene que sorprendernos a nosotros y llamarnos la atención hoy. Que las dos cosas son importantes, pero la principal es el primer amor. Porque si usted ama, usted obedece. Porque si usted y yo amamos, usted y yo servimos. Porque si amamos, cumplimos. Porque si amamos, oramos. Pero ¿de qué me sirve las obras sin el amor? De nada nos sirve. Conocemos al Señor, tenemos un encuentro con Él, tenemos experiencias con el Espíritu Santo, somos bautizados, somos llenos, vemos el poder de Dios manifestarse en nosotros y después perdemos el primer amor. Al igual que muchos hoy viven de experiencias pasadas, y esto yo lo he escuchado mucho. Es que yo hace muchos años hablé en lenguas. Es más, si atreven, la pastora pregunta y dice: ¿quiénes han sido aquí llenos, bautizados y han hablado en lenguas? Y levantan la mano. Y cuando uno va y les pregunta: ¿hace cuánto? Hace 10 años. ¿Y ha vuelto a hablar en lenguas? No. Perdón, iglesia, pero ¿de qué nos sirve? Vivimos de glorias pasadas. Yo hace mucho tiempo le serví al Señor, y aquí han llegado muchos diciendo: es que yo predicaba, yo servía, y hoy no lo están haciendo. Es que cuando yo me convertí, yo tenía un amor por la palabra. Vieras, yo oraba, iglesia, y lo cuentan como testimonio. Es que yo era una persona de oración, recién convertido, yo me devoré la Biblia, yo la leía. Bueno, ¿y qué pasó? No, ya no. Hemos perdido el primer amor. Y yo era, y yo era, y yo hacía, y Dios me hablaba, y Dios me mostraba. Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó? Si ustedes venían haciéndolo bien, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué te has enfriado? ¿Qué has menguado? ¿Qué ocurrió que te quitó las fuerzas? ¿Qué pasó que te debilitó? ¿Qué pasó que te desanimó? ¿Qué ocurrió que perdiste la pasión por Dios?
que te has ido enfriando sin darnos cuenta, que has sido tan lento que creemos estar bien. Hay muchos altares caídos hoy en día. Hay muchos altares que cuando iniciamos estuvieron bien y hoy no existen. Pero es el momento de volverlo a levantar. Como dice el Señor en la palabra, ve y sube al monte y recoge leña y trae leña y llévala al altar nuevamente y levanta un altar a Jehová. Levantemos el altar, iglesia. Ya para ir finalizando, porque aquí yo podría hablar por horas de perder la pasión y el primer amor, pero el único que le permite a Dios hacer la obra es usted. Yo no lo puedo convencer, solamente el Espíritu Santo, si le permitimos que nos convenza de toda verdad. Verso 5 del capítulo 2. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto es sencillo, hermano. La palabra de Dios no es nada complicado. Esto se trata de una sola palabra, fácil de pronunciar, difícil de practicar: sinceridad. En esa palabra se encierra todo. Ser sinceros delante de Dios. Aquí estoy, Señor. No te puedo ocultar nada. Tú conoces mis obras. Tú conoces mi condición. Tú más que nadie sabes si en mí hay falta de amor. Tú más que nadie sabes si me he ido enfriando. Porque tu Santo Espíritu discierne hasta las intenciones de mi corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, pero el Señor lo discierne. Cada uno de nosotros sabe si realmente estamos permaneciendo en el primer amor, o si nos estamos enfriando, o si ya estamos caídos. Son 3 etapas: estar viviendo en el primer amor, o estarnos enfriando, cada día es menos, o ya estamos caídos. Estamos apartados, ya ni siquiera oramos, ya no anhelamos, ya no buscamos. Le dice el Señor hoy a la iglesia: recuerda, hagamos memoria, volvamos nuestra mirada atrás y veamos lo primero que hacíamos y veamos las primeras obras. Y yo quiero decirle algo. Yo creo que todos los que estamos aquí, si en algún momento le hemos conocido, en algún momento hemos sentido el primer amor. En algún momento, ya sea una semana o un mes, donde tuvimos un deseo extraordinario por Dios. Yo creo que todo creyente en algún momento ha sentido tal agradecimiento a Dios que ha deseado dejar todo por servirle. Ese es el sentimiento que debemos mantener. Y si usted nunca lo había sentido, porque le cuento que yo crecí en un hogar cristiano
Y yo creo que fue hasta hace como unos 4 años que sentí realmente el primer amor. Es que no es solo amarle, porque yo le amaba desde pequeña. Yo le sirvo al Señor desde hace más de 10 años. Le amaba, pero no como Él me lo pedía, no como Él lo demanda. Un arrepentimiento verdadero, un reconocimiento sincero a Dios, porque no podemos ocultarle nada y no podemos engañarlo. Esto es de vida o muerte. Dice el Señor, si no, vendré ¿cuándo? Pronto. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, nuestra luz se apagará y quedaremos en tinieblas y ya no habrá nada que hacer. Por lo cual, arrepiéntete y haz las primeras obras, dice el Señor. Y tenemos un Dios justo. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios justo? Vamos al verso 7. Porque Él no deja sin recompensa a sus hijos. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, el que cumpla, el que me ame, el que permanezca con esa llama encendida, yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿Y sabe qué es eso, iglesia? ¿Sabe qué es comer del árbol de la vida? Es no morir nunca. Es vivir eternamente y para siempre con Él. Ese es el árbol de la vida eterna que es Cristo, la vida eterna que ya el Señor derramó sobre nosotros, que ha sido derramada para ti y para mí. Ese es el árbol de la vida. Y como dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre, y el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Y el que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. Hay una gran recompensa, la mejor, la más extraordinaria, la más grandiosa, la más valiosa. Estar una eternidad con Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que abrir nuestros oídos espirituales y decir: el que tiene oídos, el que tiene oídos, levante ahí su mano y dígale: Señor, yo tengo oídos. Yo quiero oír lo que tú estás hablando. Yo quiero oír lo que tú has hablado a mi vida, Padre. Quita toda sordera espiritual, quita toda sordera en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, Dios del cielo, delante de ti nos presentamos en esta hora, reconociendo nuestras carencias, reconociendo nuestros faltantes, y venimos ante ti, Dios de la gloria, con corazones sinceros. Tú eres el único que nos puede ayudar. Tú eres el único que puede restaurar los altares caídos. Tú eres el único que pone en nosotros el hacer como el querer por tu buena voluntad. Tú eres el que aviva la llama. Tú eres el que aviva la obra. Tú eres el que traes un avivamiento en cada vida, en cada corazón, en cada alma. Tú eres, Espíritu Santo, el que convence de justicia, pecado y juicio. Ven, Espíritu de Dios, y quebranta nuestras vidas, y quebranta nuestros corazones. Rompe todo lo que no es tuyo, Padre Santo.
Quiebra todo lo que no es tuyo, Dios del cielo. Pero yo quiero amarte. Yo quiero amarte, Señor. Yo quiero amarte. Como le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Asimismo nos pregunta el Señor hoy: pueblo de Dios, ¿me amas? Iglesia de Dios, ¿me amas? Hijo mío, ¿me amas? Me amas con toda tu mente. Me amas con todo tu corazón. Me amas con todas tus fuerzas. Iglesia, ¿me amas? ¿O te has dejado llevar? ¿Te has dejado desconcentrar? ¿Has perdido la mirada? ¿Has bajado la guardia? ¿Te has quitado la armadura? ¿Has dejado el amor? ¿Has perdido la comunión? ¿Qué ha pasado, pueblo de Dios? ¿Qué ha pasado?